Bueno, estamos de nuevo aquí. Vamos a empezar ya la última sesión. En primer lugar, me gustaría darle una calurosa bienvenida al general Dacova. El general Dacova es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es su primer año aquí en este escenario con nosotros. Él tomó la dirección del instituto el año pasado, cuando el general Ballesteros, que saben que estuvo con nosotros varios años, se retiró. Le tenemos también al general aquí en su calidad ahora de director de Seguridad Nacional. Y desde entonces, bueno, pues ya con el general Dacova hemos preparado esta nueva edición. Con el general Dacova y con Claudio, desde luego, como coordinador. Hemos oído muchas cosas a lo largo de la sesión. Hemos hablado de la teoría de juegos, hemos hablado del chicken game, del juego del farol, en fin, del prisionero, en fin. Hemos hablado de muchas cosas que quizá tenían mucho que ver con los capítulos y se han abordado ahora en esta sesión de tu panel, Claudio, otras que quizá eran un poco, bueno, que han ido surgiendo de la audiencia probablemente por el perfil de los que estamos aquí, ¿no? Hemos hablado del CCS, una tecnología que sin duda tiene que tener mucho recorrido y va a tener un papel muy relevante para poder alcanzar los objetivos de París. Hemos hablado de la economía del hidrógeno, de la que Claudio es escéptico, bueno, pues por la producción que hay convencional, ¿no?, del reformado del hidrógeno, que efectivamente procede bueno, pues tanto de gas como de nafta, pero bueno, hay otras alternativas, hidrógeno verde, hidrógeno azul, comentaba Christian Egenhofer. Hemos hablado también, comentaba el propio Christian, el papel de la electrificación. Él lo ponía como probablemente como la única vía para alcanzar un futuro de reducción de emisiones. Desde luego va a ser una de las vías que, junto con otras muchas como la eficiencia energética y otro innumerable tipo de actuaciones, van a tener mucho que decir. Reflexionaba yo al oírle a Christian sobre uno de los escenarios que maneja la Agencia Internacional de la Energía, que ha analizado en este último WEO, que es un escenario que le llama a la agencia The Future is Electric, en el que, bueno, supone que hay una electrificación, hay una penetración de la electrificación a nivel global, y la conclusión que dice, comparándolo con el escenario que llama del Sustainable Development, que es el escenario que es compatible con el Acuerdo de París, que llega a menos de los 2 grados, lo que dice que este futuro eléctrico no tendría un efecto significativo en la reducción de emisiones de CO2, no en el cambio climático, sí en la calidad del aire. Entonces, bueno, es verdad que han surgido muchísimos temas. Hablaba Claudio de una de las preguntas, que es la dependencia tecnológica salían las tierras raras aquí. Me adelanto a una de las preguntas que vamos a recuperar del público en el papel de China como gran dueño de todas estas tierras raras. O sea, recordemos que efectivamente China produce el 90% de las tierras raras que se consumen en todo el mundo. Decía también Miguel Ángel que probablemente este consumo va a disminuir en el futuro, pero no olvidemos que China no solo está en las tierras raras, que son fundamentales para la construcción de turbinas eólicas, para la energía solar fotovoltaica, sino que también es dueño del 75% del grafito natural. Está también en el tema del litio. Por ejemplo, ha entrado la compañía Tianqi Lithium, bueno, pues está comprando minas en Australia. En Chile ha comprado cerca del 30% de una de las minas que está abasteciendo el 20% de todo el litio a nivel mundial. Está en el cobalto, está en el Congo, es el segundo productor de cobalto del Congo, en fin. O sea, es cierto que no debemos menospreciar y limitar el papel de China en las tierras raras, sino que China va a ser un actor global y luego vamos a recuperarlo en las preguntas del público. Han pasado, desde luego, muchas cosas desde que nos sentábamos aquí hace un año. Muchas veces, cuando hablamos de geopolítica, bueno, pues caemos en la tentación de que nos tendemos a ir hacia, digamos, los resultados más pesimistas, ¿no? Y vamos teniendo cada vez una percepción general de que el riesgo geopolítico pareciera que no disminuye. Entonces, vamos a recuperar ahora, por favor, el resultado de la primera pregunta que hacíamos de cómo considera nuestra audiencia que es el riesgo geopolítico. Yo ya tengo aquí una impresión de lo que ha ocurrido. Lo estamos viendo ahí. Fíjense que estamos poniendo los resultados de 2018 y en más grande los resultados de 2019. Bueno, pues estamos viendo, hemos votado unas 245 personas y el 86% de estas personas en general considera que ha aumentado
este riesgo. Entonces, el año pasado lo pensábamos un 82% y en el año 2017, recuperé el dato, era un 62%. General, ¿tú qué crees que ha pasado este año para que esta percepción siga subiendo? En primer lugar, Marta, muchas gracias por tus cariñosas palabras de bienvenida. Efectivamente, entre los muchos y magníficos elementos que he heredado de mi antecesor, el general Ballesteros, uno de los más claros y positivos es esta colaboración con vosotros, este cuaderno, y por lo tanto es un placer, mi general, como siempre te lo he dicho, heredar este tipo de retos y, contando con vuestra ayuda, llevarlos adelante. Dada la magnitud de la respuesta, sería osado plantear una posición distinta, pero yo realmente coincido con el dictamen de la sala y yo creo que a lo largo de toda la mañana y sobre todo en las primeras intervenciones, el presidente Brufau los enumeró y luego se han ido reiterando a lo largo de la mañana. Yo creo que efectivamente los riesgos no solo no están creciendo este año, sino que efectivamente vienen creciendo desde años anteriores y todo parece indicar que seguirá siendo así en el futuro. Están de plena actualidad los enfrentamientos entre las dos grandes potencias en el ámbito económico y en el ámbito tecnológico. Si a esta ecuación sumamos el otro gran actor, Rusia, pues nos encontramos ante una colección de puntos de fricción realmente intensos entre las tres grandes potencias que son, por definición, las grandes protagonistas del escenario de seguridad mundial, los grandes actores en la seguridad global. Pero es que además se da la circunstancia de que son también los tres grandes actores en el ámbito concreto de la seguridad energética. Dos de ellos como grandes productores, Estados Unidos y Rusia, y China como el gran demandante o el gran consumidor de este tipo de materias primas. Y en medio de esta situación pues está Europa, que hemos de reconocer, y es evidente, no nos encontramos en las mejores circunstancias en términos de cohesión o en términos de fortaleza como unión para hacer frente a este desafío. Esto en términos generales o en términos globales. Si bajamos y hacemos un rápido sobrevuelo sobre el mapa mundi, vemos cómo en relación al año pasado, pues prácticamente todos los conflictos locales o regionales que estaban abiertos siguen abiertos. Algunos de ellos han incluso escalado y se han agravado. Se han mencionado también Venezuela, Libia, Cachemira, por poner un ejemplo que no es muy conocido, pero hace unas semanas ha habido una seria escalada entre dos potencias nucleares, como son Pakistán e India, o Corea del Norte, donde tras el fracaso de la cumbre de Vietnam, pues parece que se retoman el lanzamiento de proyectiles sobre el mar de Japón. Otros han aparecido nuevos y también se han mencionado, Argelia, de gran relevancia en este foro, o Sudán. Y, lamentablemente, muchos otros siguen en una situación más o menos estancada, y estoy hablando de la región del Sahel o de Oriente Medio, como también se ha mencionado. Por finalizar, con un toque de esperanza, para que no me acuses de ser demasiado catastrofista, también es cierto que en este año se ha firmado un acuerdo de paz y se ha cerrado un largo conflicto que enfrentaba a Etiopía y Eritrea. No es una noticia quizá de una gran relevancia en comparación con las anteriores, pero me permite finalizar esta primera intervención con un pequeño margen de esperanza. Muchas gracias, general. Siempre está bien el poner este contrapunto, ¿no?, de noticia positiva. Es verdad que mencionabas tú que durante este año han pasado infinidad de cosas, muchas de ellas han tenido mucho que ver con Estados Unidos, que ha estado en numerosos titulares desde que estábamos aquí hace un año, en el que iba a producirse la cumbre con Corea del Norte, se ha vuelto a producir con un resultado distinto, la guerra comercial, etcétera, etcétera. Me gustaría ahora recuperar la siguiente pregunta, que también tiene a Estados Unidos como actor principal, y que decía: ante la creciente influencia de China en la economía mundial, y yo diría tecnológica, ¿cómo cree usted que se verá afectado el tablero geopolítico global? Bueno, pues esta es la respuesta que hemos dado. Ven ustedes, no sé si ves, Claudio, lo leo yo. Sí. El 76% de las personas que hemos votado creen que va a haber un mayor reparto entre Estados Unidos y entre China. Un 11% piensa que Estados Unidos se va a quedar como gran potencia geopolítica y solamente un 13% piensa que va a ser China quien va a emerger como gran política mundial. Es verdad que ahora quizá estamos un
poco todos metidos en esta guerra comercial que hay, en esta guerra arancelaria que empezó con Estados Unidos, que impuso, duplicó los aranceles a productos chinos por más de 200.000 millones de dólares. Respondió China haciendo lo mismo por productos americanos, 60.000 millones. Ha saltado el caso Huawei, está la amenaza de las tierras raras. ¿Tú estás de acuerdo lo primero con esto? ¿Crees que se va a producir un balance? No sé si hemos respondido un poco de habrá que ver qué es lo que ocurre, o ¿tú compartes esto? Hombre, antes de que pueda sobrepasar, tiene que llegar al equilibrio, o sea, que tiene que pasar por ahí. O sea, con lo cual, por el momento, lo que sí estoy de acuerdo es con la opinión mayoritaria de que la situación, digamos, aboca hacia un mayor equilibrio geopolítico, pero por remitirnos al tema estrictamente energético, la geopolítica de la energía, que yo creo que es importante porque el conflicto está excesivamente focalizado en un problema de tarifas de mercancías. Y realmente el aumento de la dominancia, incluso en el sector energético por parte de China, es más importante en la tecnología. Es cierto, como decía antes Manolo Conte, que hay algunas de las cosas que reclama Trump que tiene toda la razón. La falta de respeto por la política de propiedad industrial y de propiedad intelectual en China ha sido impresionante, y su facilidad para copiar cosas, hay empresas que, como decían ellos, copiaban hasta el formato de las memorias de las empresas occidentales y tal. Es decir, su capacidad de copiar ha sido muy importante. Pero ya han pasado de la fase de copiar a la fase de desarrollo autónomo de nuevas tecnologías. Es decir, un poco como pasó con Japón. Y entonces, en el terreno energético no se ha hablado, por ejemplo, hoy nada de la tecnología nuclear. China tiene previsto invertir 100 gigavatios, 100 nuevos gigavatios, que ahora tiene unos 35 gigavatios de energía nuclear, es decir, 100 nuevos reactores de 1 gigavatio antes de 2040. Ya en estos momentos China, al menos de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de la Energía y de la NEA, ellos dicen que los nuevos reactores los construyen, los de tercera generación, a un coste que es más o menos el 50% de lo que le cuesta a Areva o de que cuestan los nuevos reactores de tercera generación en Estados Unidos. Con una curva de aprendizaje de 100 nuevos reactores, cuando hagan de 100 nuevos reactores de una tecnología similar, cuando hagan el reactor 90, el coste del desarrollo de la tecnología nuclear por parte de los chinos va a ser bajísimo. En un contexto en el que Europa se está retirando de la energía nuclear, excepto probablemente Francia y el Reino Unido, que tienen armas nucleares y que por lo tanto no van a abandonar la tecnología nuclear civil, y Estados Unidos. Pero Estados Unidos está también en una situación, por razones de coste, por razones de coste tanto en Europa como en Estados Unidos. Si el único indicador de coste que tenemos en Europa es el contrato por diferencias que le han garantizado a Hinkley Point C en Estados Unidos, 92,5 libras megavatio hora, que es más del doble que el precio de mercado durante 35 años, pues es obvio que nadie con sentido común va en estos momentos a invertir, bueno, con sentido común, no es que los británicos no tengan sentido común, pero quiero decir, es muy difícil la aceptación de algo de un coste tan importante. Pero vamos, que en cualquier caso es obvio que se va a convertir en una energía que, aunque en Europa esté en retroceso, no está en retroceso ni en Rusia, ni en Oriente Medio, ni en África, ni en Asia. Por lo tanto, el control de una tecnología descarbonizada como la nuclear por parte de China tiene gran importancia geopolítica. Si a eso le añadimos su liderazgo en baterías, su liderazgo probable en vehículos eléctricos, estamos hablando de un cierto monopolio de los materiales raros, que influyen, por ejemplo, han desarrollado, en gran parte nosotros les hemos favorecido también, su tecnología de paneles solares, reduciendo el coste enormemente, pero ahora están desarrollando nueva tecnología con nuevos materiales de paneles solares. Ya no es solamente que son capaces de hacer paneles, digamos, de silicio a menos coste, sino con nuevas tecnologías. Entonces, eso quiere decir que en el futuro, si la tendencia de la política de transición energética lleva a una energía mucho más descarbonizada y crecientemente China está ocupando un espacio de peso, no es que Estados Unidos esté, pero vamos, China tiene una ventaja extraordinaria en relación a Estados Unidos, que es que sus curvas de aprendizaje pueden contar con 1.000 y pico millones de personas y con una economía y una política centralizada. Es decir, pueden decidir
que si quieren desarrollar el coche eléctrico, las baterías o lo que sea, pueden tener una curva de experiencia absolutamente notable que nadie en el mundo puede igualar. Entonces, esto les da ventajas en la política, en las tecnologías descarbonizadas, pero en las otras, claro, China está desarrollando, digamos, en las que se fija Trump, es decir, no, nosotros vamos a ser el primer exportador de gas y de petróleo y tal, no sé qué, somos autosuficientes. Sí, pero es que ahora, por ejemplo, Estados Unidos se ha encontrado que ha aumentado la tarifa del gas natural y se puede encontrar Estados Unidos con que el principal comprador de gas natural licuado, que es China, o que va a ser China, puede dejar con un stranded investment a todos los que están desarrollando una parte de la infraestructura exportadora de GLP en Estados Unidos. Con lo cual, tiene una capacidad China, por su capacidad de compra de gas y de petróleo, extraordinariamente importante también en el terreno geopolítico. El desarrollo de las infraestructuras rusas de suministro de gas, en parte, están financiadas por China. Una parte de la producción, digamos, con carbón, curiosamente, porque luego China dice que está cumpliendo sus compromisos, que va a cumplir, que probablemente va a cumplir su compromiso de topar sus emisiones en 2030, pero curiosamente están financiando centrales de carbón en África, no sé, en un montón de sitios. La propia China tiene un 60% bueno, de su mix pero ellos carbón. probablemente van a cumplir con sus objetivos, porque también tienen un fuerte programa nuclear de renovables, o sea que reducirán en parte, pero quiero decir que en las tecnologías descarbonizadas están introduciéndose a toda velocidad. Y en las no descarbonizadas, por una cuestión de tamaño, tienen una capacidad, digamos, geopolítica, de influencia geopolítica extraordinaria. ¿Cómo se hace frente a eso? Bueno, hay una parte a la que no le puedes hacer frente. Es una potencia emergente, con ese tamaño, sobre sus posibilidades militares, ya dirá el general, yo eso no entiendo nada, pero me da la sensación de que si ya en paridad de poder de compra es un país que tiene un PIB similar e incluso superior a Estados Unidos y mantienen un porcentaje del PIB en gastos de defensa, pues en 10 o 15 años pues podrán tener una situación de equilibrio también militar. Pero vamos, yo de eso no me meto. Pero quiero decir que en el terreno, ya simplemente en el terreno energético, uno visualiza una situación en la que en elementos claves de una economía descarbonizada van a ir por delante. Pero fíjate, Claudio, de lo que estás comentando, de todos los recursos que tienen para la economía descarbonizada. Realmente en Europa, bueno, es un movimiento a nivel mundial, pero en Europa hay una clarísima apuesta a una transición energética muy ambiciosa, mucho más que en otros sitios, que va a pasar por la utilización de metales raros, de almacenamiento de energía. ¿No crees que al final estamos cambiando una dependencia por otra? Quiero decir, o sea, al final estamos hablando de que se va a reducir la dependencia de petróleo, de gas, pero al final vamos a acabar dependiendo solamente de China en todo este suministro. ¿No es un poquito arriesgado? Bueno, yo igual entonces exagera un poco en mi No. apreciación. Quiero decir que eso no quiere decir el que China esté, digamos, ampliando su, digamos, poder tecnológico en un área fundamental como son las tecnologías descarbonizadas, pero en las descarbonizadas y en las carbonizadas. Es que el problema, lo que hay que hacerse la idea es que es un animal de 1000 y pico millones de personas lanzado a todo meter en el crecimiento económico porque se le viene anunciando una crisis económica que no llega nunca, porque la crisis económica es crecer al 6%. Entonces, pues eso tiene efectos militares, supongo, pero tiene efectos tecnológicos obvios, porque están desarrollando, y eso porque estamos hablando solo de la tecnología energética. Vamos, mira basta pensar lo que ha pasado con Huawei, es decir, que también tiene una gran importancia en el terreno energético. Los avances en inteligencia artificial y en general en la digitalización de los chinos es extraordinario. Es decir, tenemos que olvidarnos, está bien exigirles que respeten la propiedad intelectual porque no la respetan. Lo mismo que esas obligaciones de ceder tecnología a los chinos. Eso yo creo que es correcto lo que plantea Trump. Pero hacernos a la idea de que ya, es decir, el impedirles que copien no va a impedirles que desarrollen extraordinariamente su capacidad autónoma de desarrollo tecnológico, tanto en el terreno, digamos, en dos aspectos fundamentales como son el energético, como es el de las tecnologías de información. Y eso, pues bueno, solo se consigue de una manera, haciendo lo mismo mejor que ellos.
¿Estados Unidos lo puede hacer? Pues en parte es posible. ¿Europa lo puede hacer? Pero Europa tiene un problema bueno, no podría en parte, pero todavía... Probablemente aquí Europa está un poco de espectador de todo esto sin tener mucho papel. Nos movemos ahora también a otro tema que tiene que ver con Estados Unidos en general, y es el tema de, bueno, pues de la escalada de tensión que ha habido en las últimas semanas con Irán. Bueno, pues ahí hemos visto el boicot a los buques petroleros que había en el estrecho de Hormuz, ese ataque de drones a un oleoducto saudí, esa tensión que está escalando y que, bueno, que de hecho al rey saudí le ha llevado a convocar, ¿no?, una cumbre el día 30 de mayo en la Meca con los líderes árabes. Ahí, en contra de lo que decía Claudio antes, que él decía bueno, que le habían dicho que no había una intención bélica detrás de Estados Unidos, sin embargo hay otras lecturas en las que se dice que pareciera que se quiere pasar del terreno de las sanciones a un terreno que tuviera un componente más bélico. ¿Tú ahí qué opinas que puede pasar? Sí, voy a emplear un minutillo tomando el reto de Claudio, volviendo a China brevemente, sobre el aspecto militar, que tú has mencionado y que creo que sí hay que tenerlo en cuenta, porque si efectivamente en estos momentos la prioridad para China es el enfrentamiento económico y tecnológico, en el espíritu chino el comerciante va por delante, pero el guerrero viene por detrás, y efectivamente es una potencia enorme. Bien es cierto que en estos momentos el potencial militar de los Estados Unidos es todavía inmensamente superior al de cualquier otra potencia, incluida China. Por ponerlo en cifras, aunque siempre, sobre todo con algunos países, por la opacidad habitual es difícil dar cifras. En números redondos, los Estados Unidos vienen gastando unos 750.000 millones de dólares al año. China está en torno a los 250.000, que es mucho, es muchísimo, evidentemente. China ha sido militarmente, históricamente, una potencia continental. Lo que se ha dado cuenta es que ahora necesita ser también una potencia naval, lógicamente por el control que quiere ejercer en los mares tanto de China Oriental como de China Meridional, y el estrecho de Malaca como punto indiscutible de la seguridad para China. La referencia está en el año 2049, el centenario de la fundación de la República. De aquí a allá veremos cómo evoluciona este aspecto. Irán. Lo primero que llama la atención es que es un foco más de tensión que sumar a todos los que hemos ido mencionando a lo largo de la jornada, a lo largo de la mañana, en una dinámica en la que parece que sin cerrar ninguno de los anteriores o sin bajar la tensión en ninguno de los anteriores, no hacemos sino sumar nuevos elementos de tensión. Y este, desde luego, es uno de ellos, que se suma a este enfrentamiento económico-tecnológico, a la asertividad de Rusia, al incremento de tensión en Venezuela, en Libia o en Corea del Norte, ¿no? Y Europa, una vez más, se encuentra, pues somos europeos y creo que debemos poner siempre el punto de vista de nuestros intereses, se encuentra en una posición muy difícil, porque cualquiera de las dos opciones a las que se ve abocada van a tener consecuencias nada positivas, ¿no? El acuerdo de retirada de Estados Unidos del acuerdo con Irán se tomó sin la aquiescencia de Europa, de hecho en contra de la opinión reiteradamente manifestada por Europa de mantenerse fiel al tratado, y sin embargo pues, se han escuchado los intereses de otras potencias o de otros aliados, como pueden ser en la región, como puede ser Israel o Arabia Saudí. En cuanto a la posible escalada militar que mencionas, todos los participantes, desde los más directamente implicados, Irán y Estados Unidos, como el resto de actores, han manifestado que no se busca un enfrentamiento militar y realmente no sería beneficioso para ninguno de los actores en ningún caso. Otro problema es que pues, estos crecimientos desaforados de tensión en un momento dado se pueden escapar de control y deriven en otra situación. Pero no, yo creo que no es en absoluto lo buscado, ni mucho menos. Lo que sí está pasando, y es también muy evidente, es que el régimen se encuentra en una posición difícil, se va a radicalizar, como es lógico. Las líneas más duras, lideradas por Yamenei, pues se van a ver legitimadas en sus posiciones, y por el contrario, las posiciones más posibilistas o más pragmáticas, yo no me atrevo a llamarlas moderadas porque sería exagerar, del presidente Rouhani, pues se van a ver desacreditadas, ¿no? Y es ley de vida también, si tú me niegas tu apoyo y me niegas tu abrazo, pues yo me busco ese apoyo y ese abrazo en otras potencias, con lo cual la presencia de Rusia y de China
en Irán y por ende en la región, donde ya es muy amplia, pues se consolidará en el futuro. Y de nuevo es una región, un punto caliente de gran relevancia desde el punto de vista que hoy nos convoca aquí, que es el de la energía. El estrecho de Hormuz, no necesito explicar la relevancia que tiene. Un momento digo, porque es una pregunta que ha quedado sin responder antes. Decían, ¿y qué pasa si China dice que sigue comprando petróleo a Irán? Bueno, pues obviamente es un paso más en la escalada. Yo estoy de acuerdo de todas formas con el general. Vamos, esos ruidos que llegan de que pero claro, la estrategia que ha seguido Trump con el acuerdo de Irán va toda derecha a un planteamiento militar. Si Irán sigue dando pasitos, porque hasta ahora lo que han dicho es que bueno, van a aumentar un poco la actividad de centrifugación y los stocks de agua pesada, es decir, las dos vías para obtener combustible nuclear, bien por uranio enriquecido, bien por plutonio. Pero claro, si eso, aunque nadie tenga voluntad, digamos, de ir a un conflicto militar, que yo creo que Irán no tiene ninguna voluntad, porque sabe que si no tienen arma militar los van a machacar. Con lo cual, el que menos tiene interés en el conflicto militar probablemente es Irán. Pero Estados Unidos, después de la experiencia con Irak y con Afganistán, tampoco creo que... Y a lo que yo comentaba antes, hay comentaristas en Estados Unidos que dicen no hay que confundirse, que Trump no es un neocon. Y que, digamos, la estrategia a la que le han conducido sus asesores en política exterior, no los militares, sino los asesores civiles en política exterior, tanto en Irán como en Venezuela, no encaja, porque, hombre, supongo que le habrán escrito el árbol de posibilidades, y claro, el árbol de posibilidades en muchos casos lleva a la intervención militar. Y aparentemente, por eso decía que es importante tener en cuenta lo que eran las querencias de Trump en la campaña electoral. Y su querencia era retraer la presencia militar en el exterior. Con lo cual, pues bueno, eso puede ser un elemento positivo. Ahora, el problema es que, como dicen otros comentaristas, bueno, se ha salido de un acuerdo nuclear con Irán sin saber porque dice que quiere otro acuerdo, pero otro acuerdo que sea distinto que este es bastante difícil de imaginarse, ¿no? Bueno. No sé si tú quieres comentar algo a la pregunta de qué pasa si China sigue comprando... Intentar comprender las reacciones de la actual administración norteamericana no deja de ser una profesión de riesgo, y la mía por este uniforme lo es. Pero prefiero me consuela saber que el secretario Mattis, que también es militar en su momento, también arrojó la toalla, porque efectivamente coincido contigo. En el asesoramiento al presidente probablemente no sean los asesores, bueno, permitidme la expresión, más profesionales o más duchos en la materia los que están llevando el gato al agua, sino que son otros posicionamientos y, por supuesto, la influencia enorme de Israel, que es evidente. También incluso por lazos familiares, como es conocido. Ahora que estamos hablando de Oriente Medio, quería yo preguntaros, si queréis empezamos por Claudio, toda esta tensión que estamos viviendo en el Golfo, unido al papel de Rusia, al papel de la OPEP+, ¿qué efectos puede tener en el futuro de la OPEP? O sea, aquí le pregunto también a Claudio, porque revisando el otro día las notas del año pasado, Claudio se aventuraba a decir en la sesión esta que llamamos de reflexiones finales, él decía que el año pasado, o sea, que durante el siguiente año el crudo iba a moverse entre los 60 y los 80 dólares. Entonces, yo he sacado una evolución del crudo y efectivamente ha acertado bastante, Claudio, con lo cual nos podemos fiar de lo que dice, porque en septiembre del 18 tocó un máximo de 82 dólares y en diciembre bajó hasta 54. Ahí se te fue un poquito, pero bueno, podemos... Bueno, como yo no he comprado barriles de petróleo, no vale. Eso es jugar con papel nada más. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo ves tú el futuro de la OPEP, Claudio? Pues la verdad es que también aquí hay muchas opiniones sobre si es una organización abocada a la crisis o no. Es difícil yo creo que hacer la anticipación, pero antes Miguel Ángel Las Heras ha analizado un poco todo el pandemonium que se está organizando desde el año 2018 y la dificultad de prever qué puede hacer un país como Arabia Saudí en una organización, porque ahora además, digamos, la organización relevante a efectos de intervención en el mercado es la OPEP+, con un país como Rusia que, hombre, no tiene precisamente los mismos alineamientos geopolíticos
que Arabia Saudí, ni en Oriente Medio ni en otros terrenos. Entonces, realmente yo creo que la OPEP está convirtiéndose en un Frankenstein geopolítico, porque ya no es solamente, evidentemente, claro, hay dos países ahí fundamentales, que son Rusia y Arabia Saudí. Pero bueno, hay un país en crisis que es relevante, entre otras cosas, porque puede generar otro hueco en la oferta, que es Venezuela, otro Libia, que también puede donar, pero en cualquier caso, luego Qatar, que no tiene mucho peso en el petróleo, pero se ha salido de la organización, con lo cual muestra que dentro incluso de los países árabes existe una diferencia. Existe el núcleo países Emiratos Arabia Saudí, pero luego existe el Qatar, que tiene unos planteamientos geoestratégicos diferentes de los de Arabia Saudí. Luego está el problema de las relaciones de Arabia Saudí con Estados Unidos, que hombre, algo se han enrarecido con el problema de Khashoggi. Al menos en una parte del establishment político norteamericano, no probablemente en el Ejecutivo, pero sí en el Legislativo. La iniciativa, por ejemplo, de NOPEC, que está ahí, digamos, gravitando siempre en el Legislativo americano, de ampliar, por decirlo así, la política antitrust al mundo internacional, que eso sería una novedad absoluta, es decir, que se establezca una política antitrust porque existe un oligopolio en el marco internacional, eso que yo sepa no ha existido. Bueno, existirán iniciativas en el marco de la OMC y tal, pero eso es otra cosa. Pero un planteamiento, digamos, de posibles represalias, como incidentalmente hay que decir también que la legislación comercial de Estados Unidos desde siempre es dudosamente compatible con el multilateralismo de la OMC. Estados Unidos, de acuerdo con su Trade Act, puede intervenir en represalia, él unilateralmente, por ejemplo, de alguien que hace dumping con el acero sin encargarse a nadie. Es decir, cuando lo que hay que hacer es un procedimiento de ir a la OMC, abrir un panel y tal, la legislación de Estados Unidos lo permite. Otra cosa es que no lo hagan frecuentemente, pero lo permite. Pero quiero decir que una iniciativa que supusiese la posibilidad de incorporar la política antitrust, eso es lo que se llama el proyecto NOPEC, en el ámbito internacional, eso es un golpe a la organización y a su capacidad de presión extraordinario. No sé si el legislativo lo hará, americano lo hará alguna vez y tal. O sea que razonablemente es lógico pensar que una organización sometida a tales tensiones, luego claro, en relación con Irán, pues no tiene la misma visión geopolítica Rusia, de los grandes países de Rusia, que Arabia, obviamente. Entonces, ¿cómo eso va a evolucionar en el futuro? Pues, como decía Miguel Ángel, nadie tiene una bola de cristal. Si no sabemos lo que va a hacer Arabia Saudí dentro de unos meses, ¿cómo vamos a saber lo que pasa con la organización dentro de 2 años, 3 años, 4 años o 10 años, ¿no? Estamos ya casi fuera de tiempo, general, pero quería aprovechar tu presencia aquí para que nos dieras un diagnóstico de toda la zona del Magreb, de Argelia, de Libia. Ayer oíamos en las noticias que Haftar estaba viendo a Macron, que le pedía un cese del asedio militar. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo puede evolucionar este conflicto? Bueno, la región del Magreb, y me vas a permitir que la haga extensiva, porque los intereses nacionales nuestros son, así lo determinan, extensiva al Sahel, son de una trascendencia en términos de seguridad, también de seguridad energética indiscutible. La estabilidad en la región nos permitirá gestionar de la mejor manera la presión migratoria, que en nuestros estudios prospectivos de las próximas décadas estimamos que podemos llegarnos a enfrentar a una llegada de personas de esta región que podrían alcanzar los 200 millones de personas de aquí al año 2040, lo cual es absolutamente determinante. La estabilidad es fundamental para la lucha contra el yihadismo y también, desde luego, en el ámbito de la seguridad energética. Argelia se nos presenta como una pequeña primavera árabe eclosionada unos años después, y como ocurrió en los otros casos, de cómo se decante la situación, que tenemos que ver cómo se decanta todavía, pues dependerá la estabilidad del país y, por lo tanto, las consecuencias derivadas para nosotros. Y en el caso concreto de Libia, que es evidentemente el más caliente, por decirlo así, nos encontramos en una situación que es preocupante, porque si nos damos cuenta, desde que el mariscal Khalifa Haftar lanzó su ofensiva hace unas semanas, que parecía que iba a ser exitosa en un breve periodo de tiempo y que por fin
se alcanzaba una determinada solución, independientemente de que fuera mejor o peor. Vemos cómo ha pasado el tiempo y la ofensiva se ha estancado, por decirlo de alguna manera, y estamos en un escenario, en cierto modo, similar al que hubo en su momento en Siria, donde había un poder que parecía indiscutible, pero que no controlaba todo el territorio, había una fuerte oposición que controlaba partes de ese territorio, había unos movimientos tribales y había unos movimientos también de organizaciones yihadistas, de organizaciones terroristas. Y la situación se decantó cuando las potencias ajenas, las potencias extranjeras, decidieron intervenir. Lo que pase ahora, y tú has mencionado un caso muy concreto de esa entrevista con el presidente Macron, lo que pase en Libia dependerá fundamentalmente del posicionamiento que tomen las potencias extranjeras, que de hecho se están posicionando al lado de uno y de otro, al lado del mariscal Haftar y al lado del gobierno del GNL radicado en Trípoli. Y mientras tanto, pues como estamos viendo y como pasó en su momento en Siria, lo que se ha hecho es que a la facción que era más débil se le han proporcionado los medios y los equipos necesarios para equilibrar la situación. Y es un poquito, en cierto modo, la situación en la que estamos, por lo cual esa similitud, salvando todas las distancias, por supuesto, con la Siria del año 2014 o 2015, pues no deja de ser especialmente preocupante también. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir acabando. Normalmente nos gusta acabar a las 12, aunque hay infinidad de temas que podríamos estar hablando horas y horas. Yo sí me gustaría recuperar, si es posible, un último vistazo al dibujo que teníamos de la jornada. Ahí lo tenemos. Bueno, van a poder ustedes verlos ahora afuera, ya cuando salgamos. Les recuerdo una cosa que se me pasó decirles antes, y es que después de las preguntas que hemos hecho, se queda habilitado en el link que hemos puesto antes de opin.at/Repsol 2019, para que ustedes puedan poner las sugerencias para las temáticas del año que viene, que como decía Íñigo esta mañana, siempre nos ayudan mucho a ver cómo enfocamos. Quería agradecer ahora a todo el equipo que hace posible que esta publicación vea la luz, que estemos hoy aquí, al general, a Claudio, a Yal, a Fran, a Ana, a Olaya. Me dejo sin duda un montón de gente, pero quería desde luego agradecerles porque es un trabajo de muchos meses trabajar en la publicación, a los autores sin duda. Y nada más que decirles que pueden recoger el libro a la salida, que pueden echar un vistazo a los dibujos, que les mandaremos en formato electrónico a todos ustedes que han tenido la amabilidad de asistir, y me despido ya entonces hasta el año que viene. Muchas gracias.